Buenas noches, el Eterno les continúe bendiciendo. Se dice que el día de hoy es el día de las hijas. Bueno, quiero enviarle un fuerte abrazo y un beso a mis dos hijas, Génesis López e Isabelita López. Esas son mis dos hijas. Le envío un abrazo y un beso a las dos. Amén. Bueno, estamos en la sesión de preguntas y respuestas. El miércoles pasado me hicieron una pregunta sobre los judíos y traté de en media hora contestar la pregunta. En esta noche tenemos una nueva pregunta y esa pregunta es: ¿se siente la salvación? Nos dicen que la salvación hay que sentirla. Tenemos que sentir el gozo de la salvación. Pues entonces, ¿qué es la salvación? ¿Es algo que se tiene que sentir? Y esa pregunta pues la vamos a contestar en esta noche. El Eterno les continúe bendiciendo y regresamos luego de la intro. Buenas noches. El Eterno les continúe bendiciendo. Como decía antes de la intro, el tema es de esta noche, preguntas y respuestas. Estamos hoy, déjame, que yo siempre estoy perdido con la fecha. Hoy estamos 27, miércoles 27. En preguntas y respuestas, yo había contestado una pregunta el miércoles pasado, que es, la pregunta es referente que por qué los judíos no aceptaban a Yeshua como el Mesías. Y, ¿verdad? Contesté la pregunta más o menos en media hora. Pues la pregunta de hoy es referente a la salvación. Y hay personas que se preguntan ¿qué es la salvación? O sea, yo recuerdo que por mucho tiempo a mí me decían, ¿verdad? A la iglesia donde yo asistía, decían que tenías que sentir el gozo de la salvación, que tú tenías que sentir la salvación, y si no era de esa forma, pues tenías que pedirla en oración, que Dios te hiciera sentir el gozo de la salvación, ¿verdad? Y uno pues en la ignorancia pues se agobiaba. Estaba uno, por lo menos yo, ¿verdad? Hablo de mi ejemplo. Siempre estaba orando, pidiéndole a Dios que me hiciera sentir el gozo de la salvación, que yo sintiera que yo era salvo. Amén. Pero, ¿ves? Con el conocimiento que uno va adquiriendo con el tiempo, pues se va dando cuenta. Cuando el Eterno le abre los ojos a uno, pues uno entiende mucho mejor ahora las escrituras y podemos entender que la salvación no es algo que tú sientes. Tú no tienes que sentir el gozo de la salvación ni sientes la salvación, porque vamos a ver unos versículos que es lo que dice la Biblia sobre la salvación, ¿verdad? No es un concepto que te van a enseñar o que nos han enseñado en las congregaciones, ¿verdad? No sé la mentalidad, ¿verdad?, en que fue creado esto de la salvación, pero sabe que nosotros, pues, si no conocíamos el Evangelio, pues alguien nos hablaba del Evangelio y nos dice que tenemos que confesar con nuestra boca a Jesús como nuestro Salvador y ya somos salvos. Y entonces tenemos que sentir el gozo de la salvación y tenemos que sentir lo que es la salvación. Pero vamos a ver según las escrituras qué es la salvación. Amén. Y yo, como estoy tratando de hacerle estos videos cortos, porque antes yo, ¿verdad?, estaba una hora completa hablando de los temas, de diferentes temas. He tratado de acortarlo. Mi meta es llegar a 20 minutos. Casi siempre estoy en 30 y algo de minutos, pero voy a tratar de hacerlo en menos minutos, ¿ven? Porque podemos
hablar el tema rápido y, y no entrarle en mucho detalle. Yo creo que lo más sencillo que uno puede hablar, pues tal vez es mucho mejor que entrar en muchos detalles y mucha escritura. Y pues a veces uno se enfoca en tantas cosas y tal vez lo sencillo es lo mejor. Pues vamos a empezar con los versículos. Yo siempre le he dicho que usted tenga un cuaderno, tenga una libreta, tenga un bolígrafo, un lápiz, lo que sea de su preferencia, para apuntarlo. Apuntar los temas, apuntar los versículos y usted lo puede estudiar en su casa, que ¿verdad? Es lo que se recomienda que se haga. No le puedes decir, ¿verdad? Que nosotros hablamos cosas que no tienen sentido o no tenemos la razón, que no estamos buscando razón, ¿verdad? Lo que estamos tratando es darle claridad a las personas, porque usted sabe lo que es que usted, por presión de grupo, eso es lo que es, ¿verdad? Que te digan que tú tienes que sentir la salvación y llega el momento en que lo vas a repetir como lo repite todo el mundo. Oh, sí, ahora pues, yo le oré al Señor y Dios me hizo sentir el gozo de la salvación o me hace sentir que yo soy salvo. Yo le he dicho aquí que no porque yo esté aquí hablando de la, perdón, hablando de las escrituras y que yo siga o trato de seguir las escrituras completamente, ¿verdad? Guardar el Shabbat, seguir las fiestas del Eterno y ser una persona como le describe las escrituras, como debemos ser todo ser humano. No es que los cristianos tienen que ser así, no es todos los seres humanos deben ser así, porque la ley está para todos los seres humanos. El que la quiera seguir está disponible y accesible. Pues nosotros tratamos, ¿verdad? De seguir las escrituras y ser una mejor persona. Entonces, apunte por ahí Isaías 13:9. Te apunta Isaías 13:9. También vamos a tocar Romanos 5:9 y Romanos 5:8. Y bueno, hay muchísimos versículos. Pero el Dios Padre, el único que existe, ¿verdad? Porque Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Pues Dios ha demostrado en toda la escritura que Él es un Dios amoroso, que es un Dios paciente, misericordioso. Por eso se demuestra, ¿verdad?, que Él dio a su Hijo para que diera su vida por los pecados de nosotros, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros íbamos, o de hecho vamos a morir, pero no íbamos a tener tal vez una salvación, un rescate, porque somos pecadores. Entonces Él muere en el lugar de nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados. Pero de eso la gente se pega, ¿verdad?, para hablar sobre la salvación en ese tema, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo la Biblia nos habla lo que es la salvación. Y Isaías 13:9 dice: He aquí, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Entonces, ¿de qué nosotros vamos a ser salvos? Pues vamos a ser salvos de la ira de Dios, de la ira del Eterno. De eso es que nosotros vamos a ser salvos. Entonces, si nosotros vamos a ser salvos de la ira, según dicen las escrituras, ¿verdad? Porque eso es lo que dice ahí. Pues es algo que yo tengo que sentir. Entonces yo tengo que sentir el gozo de la salvación. Yo he dicho muchas veces, como empecé ahorita a explicar, de que yo repito mucho aquí, que yo no sé si yo soy salvo. Bueno, uno sigue las escrituras y uno
hace las cosas como debe ser, esperando, ¿verdad? En que vamos a ser rescatados, que vamos a alcanzar esa salvación. Pero entonces no es algo que yo te puedo decir, pues mira, yo me siento que soy salvo, pues yo voy a ser salvo porque yo siento que yo soy salvo. Yo pudiera estar toda la vida aquí hablando de las escrituras, portándome bien, haciendo las cosas como debe ser, y tal vez al final de mi vida yo cometa un error y pierda la salvación. Por ejemplo, se sabe de mucha gente que son pastores o que fueron pastores, gente que fueron de bien y por un error se quitan la vida. Pues, usted sabe que quitarse la vida pues no tiene perdón. Pues esa persona, pues por más que sienta la salvación, si comete ese error, pues ya usted sabe que perdió la salvación. Pues entonces, yo digo que no sabemos hasta que lleguemos al final, ¿verdad? Porque cuando nosotros estemos ante el trono celestial, que seamos juzgados, posiblemente yo haya vivido una vida y diga, ¿sabes qué? Por todo lo que yo hice y cómo yo me porté, yo me aseguré la salvación. Y el Eterno me diga a mí que no. Me juzgue de tal manera que yo pensando que era salvo, realmente no era salvo. Tal vez estaba haciendo cosas mal y no lo sabía, o sí lo sabía y las seguía haciendo mal. Puede ser que yo piense que no soy salvo por diferentes razones, pero resulta que en el juicio salgo yo exonerado de toda culpa, entonces soy salvo. Entonces eso es algo que no vamos a saber sino hasta el final. Por eso el tema, decir que se siente la salvación, no creo, ¿verdad? Se enseña en las iglesias y desde el púlpito siempre se está diciendo, cuando se coge el micrófono, que hay que sentir el gozo de la salvación, que hay que sentir la salvación y todo eso. Y cuando vemos si vamos a ser librados, salvos, es de la ira de Dios contra el pecado, contra los pecadores de la humanidad, de todo el mundo. Todo aquel que es pecado, la ira de Dios será derramada sobre ellos. Entonces, de eso es que tenemos que cuidarnos, asegurarnos bien, ¿verdad? De por lo menos hacerlo y tenerle esa esperanza de que vamos a alcanzar ese perdón, ¿verdad? Porque no es por obra, aunque hay que hacerla, ¿verdad? Una cosa va cogida de la otra, de la mano. Verdaderamente la salvación es gratuita, no podemos hacer nada, pero absolutamente nada para ganarnos la salvación. El Padre nos las entregó gratuita a través de Yeshua, su Hijo. Así que es gratis, no podemos vanagloriarnos de que yo hice o dejé de hacer para ser salvo o ganarme la salvación. Es gratuita. Y como yo digo, no podemos estar juzgando quién se salva y quién no se salva, porque el mismo Dios dice que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Así que tal vez podamos pensar que Dios no va a tener misericordia con X persona. Y sin embargo, sí tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, así de simple. Así que la pregunta desde ya está contestada. La salvación no es algo que tú sientes. Y te lo digo, te lo repito. La salvación es algo que no se siente. Amén. Tenemos, por ejemplo, Romanos 5:8. Yo le puedo decir que hay muchísima escritura para hablar de este tema, pero yo trato de resumir el tema, trato de hablar un poco nada más para no tomarle mucho tiempo y usted pueda
ver el video completo, ¿verdad? Y no, porque yo sé que las personas tienden a ver muchos videos. Esto estamos en YouTube y yo soy uno que me encanta ver muchas enseñanzas, pero por lo menos yo me aseguro de ver las enseñanzas desde principio a fin para poder aprender también. Ok, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor. ¿Ves que le digo que Dios es amor? Siempre lo ha demostrado. Es lento para la ira, pero va a llegar el momento que Dios va a derramar la ira sobre la tierra. Y entonces de eso es que nosotros vamos a ser salvos, porque nosotros no estamos puestos para ira. Nosotros pasaremos, como muchos creen que no, pero nosotros pasamos la tribulación, pero no pasamos el tiempo de ira, porque eso es para los impíos, esto es para los pecadores, que Dios le da la oportunidad, porque mira que Dios nos ha dado oportunidad. Y Dios no derrama su ira muy fácilmente. Cuando nosotros nos merecemos el castigo es porque de verdad que hemos sacado, como decimos acá, ¿verdad? Secularmente, o son expresiones, ¿verdad? Que nosotros decimos, sacamos a Dios o sacamos a nuestra madre o a nuestro padre, lo sacamos de las casillas, acabamos con su paciencia y entonces viene el castigo. Pues Dios es lento para la ira, pero lento, y lo ha demostrado en las escrituras. Usted lo busca en las escrituras, usted va a ver que Dios es lento para la ira. Así que cuando Él derrama su ira o Él nos castiga, es porque nos los hemos ganado desde hace tiempo, porque somos cabezones. Esa es la realidad. Pero Él es lento y Él pues es amoroso, pero cuando tiene que castigar, castiga por el bien de nosotros. Ok, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio a su hijo Yeshua. Yeshua hizo lo que el Padre le mandó, cumplió con todo y murió en el lugar de nosotros, ¿verdad? Porque como le digo, que la paga del pecado es muerte. Teníamos que morir nosotros porque nosotros somos los pecadores. La ley, tenemos bien claro, cuando leemos la ley, Deuteronomio, todo eso nos enseña a nosotros que se escogía un cordero. Si usted pecaba, usted cogía un animal, usted iba donde el sacerdote y lo presentaba, y ese animal eran transferidos tus pecados, o mis pecados eran transferidos al animal, y el animal era muerto. Entonces Yeshua vino para quitar el pecado de una vez y para siempre, lo que no podía hacer el animal. Pero sí, Yeshua con su sacrificio sí que lo hizo de una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto, ¿verdad? Que ese quita el pecado. El animal no quitaba el pecado, pero Yeshua sí quita el pecado. Amén. Ahí pues tenemos, ¿verdad? Romanos 5:8, que lo explica muy bien. Tenemos el próximo, que son más que 3, ¿verdad? Versículos que voy a leer. Y como la pregunta para mí, cuando yo no lo sabía, pues, ¿verdad? Era un poco confuso. Uno pensaba, yo me pasaba orando, me acuerdo, hasta que yo pudiera sentir ese gozo de la salvación. Pero es que a la larga vas a repetir lo que los demás repiten, y si todo el mundo siente el gozo de la salvación y tú no lo sientes, pues tienes un lío, porque o terminas fuera de la iglesia, porque imagínate, esto realmente es algo que no tienes que sentirlo, no lo vas a sentir. Pero a la larga entonces nosotros sinceramente pensamos que de repente, con tanta oración y tanta insistencia, que ya sentíamos el gozo de la salvación, ya sentíamos la salvación, pero es porque no conocíamos el tema. Pues a la larga uno se sugestiona y piensa uno que sí, que ya lo siente, pero eso es erróneo. Romanos 5:9 dice, entonces,
mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, de Jesús, de Yeshua. Seremos salvos de la ira. De eso es que vamos a ser salvos. Si usted aceptó a Yeshua, a Jesús como su Salvador, y usted se encamina, y usted, si tenía una vida torcida, la endereza, y tratamos de andar derechito, ¿verdad? Como uno dice, entonces decimos que ya somos salvos. Bueno, todavía no se ha derramado la ira, así que no nos han salvado todavía de la ira. Si es que nosotros llegaremos a ese tiempo, ¿verdad? Porque de que estamos en los tiempos finales, estamos, pero no se sabe qué tan cerca está ese tiempo final. Pero, ¿verdad? Cada vez está más cerca. Con los acontecimientos en el mundo, sabemos que nos acercamos cada día más a este final, ¿verdad? De que va a ser derramada la ira. Entonces nosotros vamos a ser rescatados. Yo digo nosotros, si estamos vivos cuando esto ocurra, pues ahí es donde sería el rapto, ¿verdad? Es el Alexa, detente. El rapto, ¿verdad? Como lo conocemos, pues entonces sería que vamos a ser librados de la ira, vamos a ser tomados para no pasar por la ira, pero sí pasamos por la tribulación. Recuérdese eso, aunque otros le digan lo contrario, estudie bien el tema para que usted esté preparado, para que sepa los tiempos y cómo va a actuar si usted o yo estamos presentes para ese tiempo, ¿verdad? Porque si esto va a tardar mucho más, pues tal vez no vamos a estar aquí en la tierra para ese tiempo. Y aún así, cuando lleguemos al trono de que seamos juzgados, pues que seamos también liberados de la ira, porque ahí también, cuando seamos juzgados, si salimos culpables, va a caer la ira de Dios sobre nosotros también. Entonces vamos a ir para un lugar de tormento donde que nadie quiere ir, pero no muchos se ocupan de hacer un esfuerzo para no llegar ahí. Amén. Así que damos por terminado. Alexa, detente. Tengo que hablarle a mi secretaria para yo no pasarme de los minutos. Puse un temporizador de 20 minutos para poder terminar, porque si no, en cuanto uno va desarrollando el tema, uno sigue y sigue, y cuando uno abre los ojos ya ha pasado una hora fácilmente o más de media hora, y no quiero pasarme mucho. Amén. Por eso disculpe usted por el sonido o la alarma, pero es eso, quiero detenerme en ciertos minutos para no cogerle mucho tiempo. Amén. La pregunta está contestada. No se siente la salvación. No ore por sentir el gozo de la salvación, porque eso no es algo que usted siente. Tenemos la certeza de que si hacemos las cosas como tiene que ser, no vamos a pasar y no vamos a estar, o sí vamos a ser rescatados de la ira del Eterno. Amén. Que el Eterno les continúe bendiciendo y nos veremos el miércoles próximo. Amén.